Presentamos Entrevista. Señor Luis Gerardo Cavera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y arzobispo de Guayaquil, está con nosotros. Monseñor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta... Matrimonio igualitario, Monseñor, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica frente a esta situación? Bueno, yo creo que primero hay que desmontar algunos prejuicios. Dele. Por ejemplo, si nos remitimos a la declaración que el Consejo de Presidencia ha realizado el 13 de junio, pues en ninguna parte se dice explícitamente que la Iglesia Católica rechaza, se opone, condena al matrimonio igualitario. No lo está. Entonces yo digo, ¿por qué se nos acusa inmediatamente? Si nos remitimos ahí, en la primera parte de la declaración, no hace otra cosa que recoger algunos argumentos de orden jurídico para que las instituciones competentes la analicen y vean si hubo o no irregularidades. Comenzando por lo que decimos la extralimitación de competencias. También hablamos de la imparcialidad. Y finalmente el tema de la consulta. Pero son temas eminentemente jurídicos. Esa es la primera parte de la declaración. Okay. En la segunda parte de la declaración, ¿qué hacemos nosotros? Reafirmar nuestras convicciones. De la Iglesia Católica como tal, no en es general, nada de otro mundo, ¿no? En general, ¿no? Bueno, si quieres desde nuestra perspectiva. Claro. ¿Cuál es la primera convicción? El respeto absoluto a todos los derechos humanos, los derechos universales. Pues yo creo que esa ha sido una constante de nosotros. Segunda cosa que recalcamos ya desde nuestra perspectiva es el matrimonio entre varón y mujer, pero también no basados únicamente en convicciones religiosas, sino también en natura. Bueno, más allá, si quiere, fíjese, apelamos también a las convenciones internacionales, a los pactos. O sea, hay una serie de documentos donde se reafirma que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y lógicamente nosotros, desde nuestra visión ya cristiana, apelamos también a argumentos de corte religioso. Y finalmente, reafirmamos la supremacía de los derechos del niño, que eso también está en nuestra Constitución. De tal manera que usted lee la declaración, en ninguna parte hay lo que pues, se nos ha acusado de una manera abierta y ya está descalificándonos, poniéndonos epítetos terribles de que somos antiderechos, retrógradas. Digo, por favor, lea con calma la declaración y no va a encontrar absolutamente ninguna expresión negativa contra el matrimonio igualitario. Lo que sí hacemos es reafirmar nuestras convicciones, nada más. Ahora, matrimonio es matriz, madre. ¿De dónde pueden sacar un matrimonio igualitario? No entiendo. Bueno, lo que pasa es que aquí yo digo, más allá de las cuestiones jurídicas o posiciones ideológicas, a mí sí me gustaría, digo, abrir un espacio para un diálogo mucho más profundo por el mismo fundamento de los derechos. Si los derechos son inherentes al ser humano, a los pueblos, o si los derechos son concesiones de los estados, son consensos de grupos, eso sí me gustaría que se discutieran abiertamente, porque me parece bien que los derechos, si son inherentes al ser humano, no se discuten. La ley, ¿qué hace? Simplemente reconocerlos, respetarlos, promoverlos, defenderlos. Pero la ley no crea derechos, según nuestra visión. Bueno, es que los derechos anteceden a toda institución. Entonces, el mismo matrimonio, habría que comenzar a discutirlo. Es solo derechos. O el matrimonio también tiene que ver con responsabilidades, con obligaciones. ¿Cómo nació la institución del matrimonio? Aquí nos lleva pues a un estudio mucho más amplio, más profundo, la historia. ¿Qué pasa? ¿Por qué los matrimonios se transformaron en instituciones ya sociales, civiles? Fíjense, la Iglesia no inventó el matrimonio. La Iglesia ya se encontró. Lo que hizo es darle un sentido religioso, una significación religiosa, no más. Pero volviendo a lo que usted dice, si vamos a la cuestión etimológica, matrimonio, de matriz, de madre. De madre. Pero más allá de la madre es el cuidado. El cuidado. El cuidado de un niño, la protección de unos niños. Entonces el matrimonio tiene que ver también con el cuidado de que los derechos de los niños sean respetados, comenzando por el derecho a nacer. Claro, porque decía hace un momento nuestra anterior invitada Pamela Troya, hoy es el matrimonio igualitario, van por más, es decir, por la adopción de criaturas, de niños. Eso sí, lo tienen claro ahí ellos. Pero igual yo cuestionaría, es un derecho
de las parejas heterosexuales y homosexuales adoptar. Es un derecho. O son derechos de los niños a ser adoptados. El derecho de un niño a tener un padre y una madre. Tendríamos que analizarlo con mucha libertad, con mucha objetividad, libres de apasionamientos, de prejuicios y de descalificaciones. Yo creo que por ahí tendría que haber un diálogo importantísimo. Y permítame, a propósito de eso, por ejemplo, hay un último documento que también les invito a leer, que es de la Congregación de la Educación. No es del Papa Francisco, como alguien dijo. No. Y mire ahí las actitudes. El objetivo dice abrir un diálogo. Y para eso ese documento nos ofrece 3 actitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas, monseñor? La primera, escuchar. Escuchar al otro, lo que piensa. Segundo, comprender, tratar de entender desde su perspectiva. Y finalmente, proponer. No habla de imponer. Entonces, fíjese, esas 3 actitudes me parecen fundamentales, clarísimas, para establecer un diálogo. Entonces, en ese sentido, nosotros, y hablo a título personal, estamos abiertos, pero a un diálogo profundo, serio, que considere una serie de elementos, no solamente los jurídicos. Desde nuestra perspectiva, lo jurídico es al servicio de la vida, claro, al servicio de las personas. Y jurídicamente la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y usted que es vicepresidente, sostuvo en su momento, cuando dio la conferencia de prensa, que la resolución de la Corte Constitucional vulnera gravemente la seguridad jurídica del país y la supremacía constitucional. Eso se sostiene por parte de ustedes. Bueno, ahí nosotros hemos explicado, hemos dado 3 razones. La primera, pues decíamos, bueno, claro que han explicado ahora de que la Corte Constitucional no ha legislado, no ha hecho reformas. Pero bueno, eso tienen que discutir los especialistas. Claro. Porque nosotros lo que veíamos inmediatamente, que la Corte Constitucional interpreta y garantiza, no legisla. Claro, la Corte Constitucional no está facultada para reformar la Constitución. Pero claro, he escuchado ahí que de ninguna manera ha habido una reforma constitucional, que ha habido una interpretación. Pero igual eso había que conversar. ¿Interpretación en base a qué? Dice, no es una interpretación literal, no es una interpretación a partir de las intenciones, sino en su conjunto, donde prevalece los derechos fundamentales, los derechos universales. Eso ha sido. Después también nosotros hablábamos de la imparcialidad que debe reinar en todo juicio. Lógicamente, también es otro punto de ser discutido. Y lo tercero, decíamos, si uno de los caminos para la reforma es el referéndum vía consulta, pues estamos abiertos a apoyar eso. Entonces, esas han sido las razones por las que nosotros hemos visto que hubo pues una irregularidad en torno a estos principios fundamentales. Es decir, hay gente, o mejor dicho, dentro de la Corte Constitucional no se podría dar el tema para poder reformar la Constitución. Es una interpretación que hacen ellos. Sí, a mí me parece que también, digamos, perdone, con todo el respeto que se merece el señor presidente de la Corte Constitucional, él tuvo sus razones para decir no. Pero lógicamente, como presidente, luego tiene que explicar. Entonces también sería interesante que confronte las razones que tuvo para decir no y las razones, jurídicas y las razones que ahora tiene. Muy respetable, por supuesto. Nosotros, como Iglesia Católica, y aprovecho para decir, nosotros respetamos en absoluto toda la parte civil, por supuesto, aunque no estemos de acuerdo, pero somos respetuosos. Monseñor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Y abiertos a todo el diálogo. Siempre y sin rechazo absoluto a nadie, inclusive las comunidades LGBTI, nosotros jamás, y que me digan dónde no hay una parte en que nosotros hemos rechazado a ellos, en absoluto. Si queremos hacer catecismo, dice, hay que tratarles con mucho respeto. Muy bien, gracias, coronel, por haber estado con nosotros esta mañana, monseñor, por haber estado esta mañana con nosotros, monseñor Luis Gerardo Cabrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y también arzobispo de Guayaquil. Vamos a hacer la pausa, 7 de la mañana con 35 minutos. Y enseguida va a estar Gustavo Almeida, analista jurídico. También vamos a analizar el tema del matrimonio igualitario desde el punto de vista jurídico. Ya volvemos. Telerama Noticias. También en Facebook y Twitter. @Telerama S. Y en nuestra página web www.telerama.com.